Bien, y aquí me encuentro con Natalie Castillo para hablar de un tema importante como son las banderas rojas para elegir a tu psicoterapeuta. Y es que muchas veces no sentimos quizás la confianza completa o quizás no sabemos cómo es que se tiene que dar la sesión o qué resultados debo tener de este trabajo. Natalie, bienvenida, ¿qué tarde? Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Y sí, muchas veces nos preocupamos mucho en buscar las alertas a nuestras relaciones en pareja, nuestras relaciones con nuestros amigos, incluso con el trabajo. Pero no le ponemos pincitas a ver las banderitas rojas de nuestro terapeuta. Hoy en día que la salud mental es tan monetizado, ¿no? Entonces justamente hoy día vamos a hablar de eso. Y para iniciar, debo iniciar señalando que todo trabajo de un psicólogo está regido por un código de ética, que se trata de tener el respeto por los derechos de la persona, de su integridad, de su dignidad, ¿sí? El tema de la confidencialidad absoluta, el no materializar ni manipular al paciente, la relación profesional que siempre debe establecerse, nada de un interés personal, ni económico, ni mucho menos sexual. Entonces, en resumen, todo eso lo que indica es que el psicólogo, su trabajo tiene que ser respetar, cuidar y proteger al paciente. Pero ¿cómo alguien que está vulnerable con alguna situación puede darse cuenta que está siendo manipulado? ¿Cuál es esa banderita roja? ¿Qué te tienen que decir o qué tendrías que escuchar? Una de las primeras banderitas rojas es los coqueteos o insinuaciones sexuales, tanto contigo como con tu entorno. ¿Y esto a qué me refiero? Por ejemplo, cuando el psicólogo, ¿no?, empieza a hablar de tu físico, ¿no?, a darte piropitos a diario, o el intentar vincularse con algún familiar de tu entorno, mamá, papá, hermanos, ¿no?, con intereses personales, ¿no?, cuando ya va más allá del tema íntimo, ¿no? Esa es una de las banderitas rojas. La segunda es cuando presenta conductas inapropiadas en las redes sociales, porque hoy en día las redes sociales son tan famosas que pensamos que no, a veces. ¿No te has puesto a pensar a veces que tu psicólogo está dándole like a tu fotografía en la que tú tal vez estás tan posada en tu bikini? O no solamente psicólogos varones, sino que esto involucra tanto a las mujeres como a los varones, ¿sí? Hay que dejar en claro eso. Entonces hay que ponernos bien alertas con esto cuando nos dan esos likes o de pronto nos siguen en nuestras redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, en todas, ¿no? Me haces acordar que en TikTok a veces veo que dice voy a terapia porque me dejaron y terminé enamorando a mi psicólogo. Exacto. Son cosas que pasan entonces. Bueno, siempre y cuando no haya una manipulación por medio del profesional. Claro, pero justamente una de esas banderas es que no puedes establecer el puedes psicólogo. Estar con tu paciente. A ver, una de las cosas que tiene que establecer el psicólogo son límites. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, digamos, tu paciente te llama, sí, puede contestarte, ¿sí? Siempre y cuando sea, obviamente nos referimos fuera de la consulta, puede contestarte cuando sea una emergencia, ¿no? Digamos que está un cuadro de ansiedad. En un cuadro de ansiedad o que tenga un intento de suicidio o algo que atente contra su vida, le puedes responder. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene que resguardar la integridad de su paciente. Ahora, lo que no se puede permitir es el hecho de que te esté llamando para contarte lo que le pasó en el día. O de pronto Violex de nuevo y te llamo a contarte como si fueras mi íntimo amigo de toda la vida. Y el psicólogo no puede ser tu amigo, no puedes establecer un vínculo familiar ni nada por el estilo. Siempre hay un límite que es del profesional y que justamente el psicólogo debe aprender a estructurar un horario. Hay un horario que se establece dentro de una consulta. Por eso mismo también los psicólogos no pueden atender a su familia. Exacto, por eso mismo no pueden atender ni a sus familias, ni sus amigos, con nadie que tenga un vínculo. Porque entonces pierdes la objetividad. Además, que puede ser, como tú hace rato me señalaste, pero yo he escuchado de que de pronto se enamora del paciente, ¿no? Y justamente el paciente va para sanarse y terminas con dependencia al psicólogo. Entonces, ahí de cierta manera el psicólogo rompe ese código ético, ¿no? Y lo que hace es generar dependencia y arruinar
el proceso terapéutico. Por supuesto, ya si vuelve a romper con el psicólogo ya no va a querer ir a ningún tipo de terapia. Exacto. Ahora, ¿Verdad, Natalia? otra de las cosas es cuando el psicólogo, tú vas a tu cita, tú pagas tu dinero, pero el psicólogo se pasa hablando de las cosas que le pasó, ¿no? Wow, eso Entonces, puede pasar. sí, suele suceder. Hay Wow. psicólogos que te cuentan más su vida y al final tú pagas por escucharlo a él. Entonces es un gasto de dinero y es un gasto también de tiempo, ¿no? Mira qué increíble todo lo que nos comentas. Y en el caso de los psicoterapeutas en particular, ellos tienen un objetivo que es lograr cambiar de repente algún tipo de actitud, mejorar algún... Todo depende aspecto de tu mucho vida. del motivo de consulta por el cual se va el paciente. Ok. Sí, todo se tiene que regir a ello. Y justamente una de las cosas que también es una banderita roja es cuando tú te vas por un motivo de consulta, pero el psicólogo te quiere imponer otro. O sea, te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que debes hacer, te juzga, no. Digamos que el Wow. consultorio es un lugar donde tiene que haber un lugar seguro, tiene que ser un lugar seguro. Un lugar seguro, es Entonces, cierto. si vas y tú le cuentas, pero regresé con mi ex, a lo mejor las amigas que te van a decir, te van a machacar, ¿no? Pero el psicólogo no puede hacer eso. Está prohibido que tú vayas y juzgues a tu paciente. Ya poner la mala cara ya es como inevitable, imagino. Sí, Es parte del entonces- ser humano como, bueno, entiendo. Pero imagínate sentirte así tan vulnerable y que vayas a un lugar donde te vas a llenar de críticas. Claro. No vas a salir bien de ahí. Entonces, lo que tú quieres en ese momento es que se te escuche y se te oriente. Y ojo, el psicólogo te da un montón de caminos, pero tú eliges. El psicólogo no te dice, escoge este. Ok, por ejemplo, en el mismo caso que hablabas de Lexi, vuelvo a recaer en una situación tóxica, ¿no? Y el psicólogo me dice, no le hables, no le contestes. ¿Eso es algo que está bien? O, en todo caso, tendría que decirme, bueno, si es que lo haces, quizás intenta ya no responderle tanto, o si la emoción te ganó, tal vez, hazlo, pero luego ya aléjate. ¿Cómo El funciona? psicólogo te hace preguntas para que tú mismo te respondas. respondas. Ajá. Ah, Y ahí ok. y ahí va el trabajo del psicólogo, pues, ¿no? De manera cognitivo-conductual te va trabajando el hecho de que tú mismo te des cuenta qué cosas estén bien, si está bien para ti, si te suma o te resta, hasta ahí. Pero no te puede decir, no hagas esto. Eso está mal, está pésimo. O que tú vayas y le digas, no sé, Hablemos de cometí hoy, un- que es justamente el día de la prevención del suicidio. Una persona que esté en este aspecto y un mal profesional le puede decir, oye, pero ¿por qué te complicas la vida? Ya va a pasar, ya va a es un pasar. sentimiento pasajero. Eso podría también pasar. Claro, han habido casos de que a veces te vas señalando ciertos síntomas y hay psicólogos que lo pasan por alto, o que es un proceso, digamos un proceso, una ruptura, ¿sí? A veces si tú no investigas tanto cuál ha sido tal vez los patrones de conducta o lo que ha pasado esa persona y no sabes si está tan cargado y solamente crees que es el problema de la ruptura y no Claro. que además lleve cargado algo más, ¿no? Puede que tú le induzcas a tu paciente de que, o sea, no tiene sentido, que no está validada su emoción y pues va a sentir el Medidas paciente de, extremas. si no me entiende la gente, Claro. no me atiende ni a quien le estoy pagando. O de ¿para qué medidas voy a estar acá? extremas. Natalie, te pongo en contexto, tengo un caso, un ejemplo, ¿verdad? De esto. Un adolescente va, ¿no? Por, supongámosle, mala conducta y es el mismo profesional quien le dice, ¿sabes qué? Te vamos a internar porque tú estás muy mal. Entonces, al generar ese miedo en el adolescente, obviamente va a tomar otro tipo de medidas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso si yo me doy cuenta que él es un mal profesional, que está haciendo mal quizás al querer castigar a su propio paciente? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, como te dije, todos los psicólogos trabajamos bajo un régimen que es el código de ética, que tenemos que respetar y que quien no lo respeta también puede caerle su sanción. Se puede sancionar, claro. Exacto. ¿Y cómo puedes podríamos hacer lograrlo? tu denuncia tanto al colegio de psicólogos, puedes hacer tu denuncia de manera penal, ¿no? Y le pueden dar tanto de baja, o sea, quitarle, ya no puede ejercer más psicología o por tantos años también, es dependiendo del caso, ¿no? Pero puede suceder eso, porque en realidad estás transgrediendo la salud mental de la persona. Natalie, ¿y esa denuncia se abre como un proceso penal tal cual, Sí, donde hay tal investigación y todo? Claro, sí, obviamente. ¿Con alguna prueba? Claro, ¿O es algo? como cualquier otro tipo de delito. Lleva un proceso. Sí. Entonces, por eso decía, hay que tener mucho cuidado y sí o sí el psicólogo tiene que regirse a esto. Natalie, ahora hablemos de lo que sí debo encontrar en mi psicoterapeuta o en mi psicólogo. En la primera sesión, ¿qué es lo que tengo que hacer con él?
Para que, siempre decimos que para que tú generes que tu paciente pueda confiar en ti, tienes que generar un buen rapport. Es decir, puedas lograr que tu paciente tenga apertura. Y por eso va el tema de validar las emociones, escuchar atento, no interrumpir, porque si habla más el psicólogo que el mismo paciente, que es el que te tiene que contar, entonces ya ahí hay un problema. Natalie, y hay un punto muy importante, porque muchas veces cuando por primera vez vas al psicólogo dices, ok, pero solo me escuchó, y en realidad eso es lo que importa. Muchas veces las personas creen que ir al psicólogo es a ir a que te resuelvan la vida, que si yo tengo un problema tú me digas qué es lo que tengo que hacer y entonces así ya el problema está solucionado. Muchas veces no va por ahí, ¿verdad? El psicólogo orienta, es un profesional que ha llevado muchos años de estudio, pero orienta, no te resuelve. No te resuelve. Es como el gimnasio, es como cuando tú quieres volverte fitness y crees que todo está en la alimentación, ¿no? Claro. Que todo está en el gimnasio. Y en realidad solamente el 30% es ejercicio y el 70% es la alimentación. Es lo mismo con el paciente. O sea, el 30% es Queda el muy psicólogo claro. y el 70% es el esfuerzo y el punche que le ponga el paciente. Y si algo Así debemos es. rescatar, que si quieres ver si tu psicólogo vale la pena, entonces procura observar cuánta integridad tiene, o sea, no solamente dentro de un consultorio, sino en su vida privada, porque recordemos que la integridad es aquello que no se hace, incluso cuando nadie te ve, ¿sí? Entonces, hacer lo correcto cuando nadie te ve. Entonces, si tú ves que es un profesional con valores, ¿no? Dentro y fuera del consultorio, ¿no? Entonces, que hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Porque imagínate, tú te vas porque tienes problemas de frustración. De alcohol. Sí, de alcohol, y tu psicólogo toma. Te lo encuentras tomando. Claro. Bajo qué credibilidad vas a tener en ese psicólogo, ¿no? Entonces, no es juzgar la vida privada, sí, pero sí es el poder Darle ver un ojito sí, también. cuál es la coherencia entre ambos lados. Igual supongo que podemos hacer una denuncia si es que hay un problema de que lo que yo te conté se filtró. También se podría denunciar. Sí, y eso es más grave aún, por la confidencialidad, sí o sí. Por eso te decía, ahí en el código de ética hay normas que debes cumplir. No, si tú te saltas esas normas, tú puedes ser de manera penal. Puedes perder la carrera incluso. Ya no Igual puedes como ejercer los más. doctores también que Exacto. se justifican y todo, claro. Así que hay que estar atentos, sobre todo si es que estás pensando en llevar terapia. No es que te compliques, no es que por supuesto tengas que investigar 1000 perfiles, pero sí es muy importante lo que Natalie nos comenta, que se rigen bajo un código de ética y que por supuesto tienes que estar al pendiente de quién te está tratando, pero sobre todo también sentir una calma al momento de tomar la terapia, ¿verdad? Sí. Si tú te sientes aliviado, o sea, con menos carga emocional al salir de ahí, entonces es muy buena señal. Pero si tú te sientes igual, no va por ahí. Tendrías que... No hay que tener mucho miedo de cambiar de psicoterapeuta en Natalie, realidad. ¿y de eso también lo podemos decir desde la primera consulta? Claro, desde la ¿O es primera muy consulta. ideal desde la primera? No, desde la primera consulta tú ya sientes, o sea, ese cambio o incluso esa conexión, así como tienes conexión con tu pareja, ya, esta conexión con tu psicoterapeuta, ¿no? En el que te sientes escuchado, te sientes comprendido más que nada y sientes que te va a poder ayudar. Ok, perfecto, Natalie. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Qué Tarde. Te esperamos para una próxima oportunidad para poder seguir conversando de salud mental, que es un tema muy importante para todos nosotros. Hoy de nuevo recalcamos que es el Día de la Prevención del Suicidio, así que tocar estos temas en casa nunca están de más. Si alguien quiere pedir ayuda, Natalie, por supuesto, va a estar siempre atenta para que los pueda atender, los pueda escuchar, y también si es que no se encontraran con los métodos necesarios, pues siempre pedir un abrazo que sea largo ayuda a calmar esas Te emociones, genera ¿verdad? oxitocina, una sensación de paz, eso sí es verdad. Perfecto, Natalie. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a ver qué tiene Greg.